Buenos días, pueblo del Señor, en esta hermosa mañana, un día que Dios nos permite amanecer y me he puesto esta máscara de protección. El día de ayer tuve por cuestiones de emergencia salir un momento de casa y me tuve que colocar esta máscara o mascarilla, no sé cómo, mascarilla de protección. Y por los momentos que yo estuve cargando esta máscara, me sentí mal, me sentí que me asfixiaba, sentí que me ahogaba, me desesperó tener esta máscara en mi rostro. Y quizá fueron un espacio de unos 15 o 20 minutos por la diligencia que tuve de hacer rapidito y dos lecciones que yo vi en cuanto a esta máscara protectora que cubre nuestra boca. Me la voy a quitar porque realmente esta, yo tomé dos lecciones de esta máscara. En el momentito que yo la tomé, me di cuenta de lo que estas personas, los médicos y enfermeras que están trabajando en los diferentes países con esta enfermedad terrible, demoníaca que se ha levantado, y cómo me puedo dar cuenta yo en el momento que qué difícil es, dos lecciones que yo vi para poder traerla a mi corazón y traérsela a usted como inquietud antes de entrar al capítulo 12 de Nehemías que nos vamos a ocupar en este día. Dos cosas que me puse a meditar en el momento que yo ocupé esta mascarilla. Uno, los médicos, enfermeras y personal médico y policías, soldados ocupando esta máscara para protección, portarla por 24 horas, especialmente los médicos, especialmente las personas que están en los hospitales fuera del país. Y no digamos también los que están aquí o los que andan fuera, los soldados que andan fuera, policía, personal de seguridad, personal médico usando esta mascarilla. Qué desesperante es poder respirar con esto. Qué desesperante es mantener esto que casi te contiene el respirar. Qué difícil es. Y dos, las personas que tienen esta enfermedad como portadores, como contagiados. Qué difícil para estas personas poder respirar, saber que esos bronquios están siendo bloqueados, que todo su sistema respiratorio está pasado y contagiado con esta enfermedad que lo que hace es dificultar la respiración. Qué terrible es el poder portar esta mascarilla protectora por bastante tiempo. Qué difícil es. Dos lecciones que debemos de aprender. Uno, que hagamos conciencia y oremos e intercedamos por todas esas personas en Italia, en España, que gritos de desesperación, de angustia, médicos de no poder ver a sus parientes, a sus hijos, a sus cónyuges, médicos que están falleciendo a causa de esta enfermedad y que tienen que portar no solamente una mascarilla simple como esta, sino todo un equipo que les sofoca, que les desespera por el de ese equipo que llevan por dentro. ¿Y cómo es posible aquellas personas que están falleciendo a causa de no haber portado una mascarilla protectora? Esas personas que fallecieron y no le dieron importancia y se fueron, salieron a los bares, a las discotecas, a los restaurantes, a los hoteles y no les importó. Ahora pagaron el precio por no portar una mascarilla protectora que les podía haber salvado la vida en ese momento. Así que yo les dejo en su corazón estas dos lecciones para que reflexionen en casa. Pero ahora nos ocupa el libro de Nehemías capítulo 12. Ayer estábamos hablando de Nehemías capítulo 11, donde nos cuenta que fueron distribuidos los que ya iban a habitar Jerusalén, fueron destruidos, el pueblo fueron distribuidos, perdón, a los lugares donde tenían que habitar. Y el capítulo 11 menciona a los hijos de Fares, los hijos de Hilcías,
los hijos de Milcaía. O sea, cada uno fueron ocupando la ciudad que había sido desolada, deshabitada. Y le pusimos en reflexión el día de ayer cómo es importante obedecer a las autoridades. Nehemías asignó a militares, asignó a levitas, asignó a sacerdotes para que pudieran cuidar y resguardar la ciudad. El capítulo 12 está algo tan importante y crucial también. La importancia que tiene artículos, ¿verdad? La importancia que tiene que ellos... mira qué lindo, el capítulo 12, en los primeros versículos, hace mención de cada uno de ellos. Estos son los, te lo leeré, y si quieres ahí leer los capítulos 12 de Nehemías. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Selatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, y comienza a mencionar a Marías, Secanías, Ido, Mijamín, Semaías, Salú, Amok, Bacburquías, Uní, y los jefes de familia, Seraías, Meaína, mención hasta el versículo 26, de todos los que fueron distribuidos, de todos los que estuvieron siendo parte de esta distribución de los sacerdotes y levitas en las diferentes, cada cabeza de familia. La levita fue cuidando y resguardando la ciudad y tuviendo ese cuidado. Pero en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Unidos los hijos de los cantores, y así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los metofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. ¡Ay, qué lindo! Me interesa el versículo 27 y 28. Para la edificación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Nos damos cuenta que en el capítulo 12 del versículo 27 en adelante, todo el pueblo se había reunido para adorar a Dios. Todo el pueblo se había reunido ya para dar un cántico a Dios por la dedicación de la ciudad, por la dedicación del muro, por la dedicación de lo que iba a seguir aconteciendo para allá. Pues cada uno de ellos estaban en el cuidado de una región que le había sido asignada. Y dice el versículo 29, y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y los muros. Muy bien. Entonces, si el día de ayer tenemos que tomar en cuenta las autoridades que nos están dirigiendo, las autoridades que nos están diciendo que tengamos cuidado, las autoridades que nos están diciendo porten todo su equipo de protección, gafas o lentes, como le queramos llamar en otros países, gorras, cobertura total, camisas manga larga, porque bueno, hay tantas descripciones de cómo ese virus demoníaco se puede pegar en el cuerpo, pero nos damos cuenta que el día de ayer estábamos leyendo y estábamos viendo que las autoridades estaban siendo puestas, asignadas en los puestos estratégicos juntamente con los levitas y los sacerdotes. Los levitas son los encargados de llevar la iglesia adelante. Entonces, nos damos cuenta que el versículo 27 está hablando de la dedicación del muro. Amados, los tiempos no son fáciles ahora. Más mis palabras, es más lo que yo pueda decir, más lo que tú estás viendo a través de los canales de televisión y todo. Cómo está la crisis mundial en todo el mundo. Está empeorando en muchos países y otros está aumentando. Bendito sea mi Padre Celestial, que nuestros países cercanos
centroamericanos, algunos países centroamericanos están teniendo ese cuidado de buscar de Dios, están teniendo ese cuidado de cantarle a Dios en medio de la prueba. Mira qué lindo, porque este pueblo de el remanente que había sido recogido por Nehemías para habitar la ciudad de Jerusalén y cuidar el templo, los muros, la ciudad, perdón, y levantar esa adoración, en el versículo 28 comienzan ellos a buscar los címbalos, a buscar los instrumentos para adorar a Dios, instrumentos para glorificar al Señor, a buscar los instrumentos para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. El verso 27 dice: y está con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterio y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Oye, tenemos una gran bendición como salvadoreños. Tenemos un presidente que fue previsor, como deberíamos de ser los evangélicos también. Deberíamos de ser previsores, y qué bueno que muchos están siendo previsores espiritualmente, levantando el clamor, intercediendo por nuestra nación, intercediendo por las otras naciones, y previsoramente han levantado oración constante, ayunos, vigilias, como forma de prevención. Qué bueno por aquel que les da. Qué malo para el cristiano evangélico que se la ha pasado comiendo frente al televisor, frente al celular, nada de relación con su familia, o durmiendo, el peor de los casos. Yo no digo que no pueda dormir, está bueno, excelente, recupere todo el sueño, pero qué importante que usted apartara en esta cuarentena un tiempo a Dios, ya que en el trabajo no lo puede hacer según usted, ya que sale temprano de casa, tampoco lo puede hacer según usted. Llega tarde de trabajar, no lo puede hacer según usted porque es noche, etcétera. Muchos pretextos de mucha gente de no buscar a Dios. Ahora es el tiempo para que usted tome el tiempo y vaya y busque la presencia de Dios. Tome tiempo y vaya y busque lo que Dios quiere decirle a usted, porque Dios tiene una relación personal individual con Él, uno cada otro, ¿no? Tenemos una relación muy personal con Dios. Entonces, en el capítulo 12 nos damos cuenta que después de la distribución de la ciudad, que después que Nehemías recogió al pueblo, después que Nehemías y Esdras frente a leer los libros de la ley, porque en ese tiempo solamente era el Pentateuco, y pusieron a leer la ley de Moisés y todo lo que ellos habían hecho, y pidieron perdón por sus ancestros, por sus padres, pidieron perdón por las maldades de sus ancestros, y después de haber hecho eso, vinieron y en el capítulo 11 comenzaron a distribuir tribus, las ciudades que iban a habitar. Ese es el versículo 11. Y comenzaron a delegar funcionarios de guerra, soldados, digámosle así, ¿no? Para cuidar las tribus, para que la gente tuviera un orden y en las decisiones que Nehemías y Esdras estaban dando en ese momento. Y eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Cómo es de interesante cómo la palabra de Dios se va acoplando al acontecimiento, cómo el Espíritu Santo nos incomodó y nos habló y dijo: lee el libro de Nehemías. Y cómo el Espíritu Santo va acondicionando la palabra a esta tragedia terrible que estaba ocurriendo en todos los países del mundo. Pero vemos aquí en el capítulo 12, ¿sabe que el Espíritu Santo me habló y me dijo: el tiempo próximo está por llegar, donde cantaremos al Rey, donde dedicaremos alabanzas al Señor, donde le glorificaremos y estaremos unidos como pueblo de Dios, esperando que aquel que no conoce a Cristo reconozca que hay un Dios que puede cambiar el panorama mundial, el panorama de cada nación. Y cómo los cantores, los levitas y sacerdotes fueron y buscaron a los levitas para poder ir y hablar, poder ir y levantar alabanzas a Dios después de la victoria que vamos a ver cosechada en estos próximos días. Sabemos que según el comportamiento de la ciencia, y ha ido viendo cómo el comportamiento, valga la redundancia, el comportamiento del virus se da, pues
vamos llevando sistemáticamente, pareciera que vamos cada país llevando sistemáticamente la funcionalidad de esta enfermedad demoníaca. Yo no le puedo decir coronavirus, le digo enfermedad demoníaca, así. Entonces, nos vamos viendo cómo va funcionando el comportamiento de esta enfermedad de contagio tan terrible. Entonces, pero nos vamos dando cuenta que en medio de todo esto, de lo que pueda estar pasando y toda la forma como ese virus va progresando en algunos países y cómo ha alcanzado a muchas naciones y otras naciones. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Nicaragua, pues el señor Ortega hizo algunas cosas allí como llamar al pueblo a una concentración y un festejo de no sé qué cosa. El señor de México allá pues oía un video y decía: problema, no se detenga, salgan a trabajar y toda la cuestión. A veces no se gobierna con sabiduría. Dios demandará de las naciones y de los gobernantes la forma como se dejan guiar por Dios. Entonces, mis amados y amadas, nos damos cuenta en este capítulo 12 cómo hoy podemos acondicionar. Y me daba como un respiro, me daba como una esperanza, me daba como un gozo el saber que pronto saldremos de esta situación, que nos regocijamos y damos un aire de respiro bueno, positivo y agradable el hecho de que el señor presidente haya tomado las decisiones muy rápido, ha actuado con bastante rapidez. Y no me cabe duda que ese es el Señor mismo gobernando nuestra nación a través de este muchacho, del presidente de la República, el señor Nayib Bukele. Proverbios capítulo 29, versículo 3 dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando el inicuo gobierna, perece la gente. Entonces, mis amados, después que pasemos esta situación, acordémonos de Dios. Cuando haya pasado toda esta situación de caos, de psicosis, de nervio, de temor, de duda, de incertidumbre, y respirar y decir: la pandemia paró, la pandemia se detuvo, ya no hay más contagiados ni muertes en España, Italia, que prácticamente son nuestro ejemplo de caos allí. Entonces, cuando esto ocurra, cuando veamos la gente salir a las calles y festejar que se detuvo la pandemia allí en estos países y en otros países que van evolucionando porque tal vez las autoridades no han tomado las medidas de precaución debidas, y lamentablemente mucha gente a lo mejor pueda hasta fallecer en los próximos días o en los próximos meses, oramos al Señor, intercedemos al Señor y clamamos para que Él permita que no pase, que no permita Él que no pase esta circunstancia a más en los demás países, y ni tampoco en nuestro país querido El Salvador y nuestros países vecinos. Pero nos damos cuenta en el capítulo 12 de Nehemías, versículo 27 y 28, cómo fueron reunidos, oye bien, los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Mira qué lindo la palabra. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Mira, cuando nosotros demos un grito de victoria en nuestro país, El Salvador, y digamos: la pandemia no pasó a mayores muertes ni contagiados de gravedad. La pandemia se detuvo, la pandemia desapareció, ya no hay más contagio, ya no hay más muertos, y tampoco en nuestro país, El Salvador. Entonces alborotémonos, entonces vayamos y abracemos a quienes no hemos podido abrazar, vayamos y démosle la mano a aquel que se alejó por ende por cuestiones sanitarias y de seguridad personal o física y se separó de nosotros. Podamos, como Nehemías y Esdras llamaron a cantar a más. Dios hizo posible que todo funcionara bien. Me da gusto saber que Dios tiene el control, que tu corazón pueda estar tranquilo. Sé que no es fácil mantenerse inmovible en ese sentido. Sé que no es fácil mantenerse en esa condición un poco sereno, tranquilo, en paz, pero solamente
me enteré que hay mucha gente con crisis nerviosa, con afecciones nerviosas en diferentes partes de su cuerpo. Amados, aprendamos a descansar en Dios, aprendamos a confiar en Dios. Nehemías logró reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Nehemías recogió de la ceniza, recogió del desastre, recogió de la destrucción, recogió. Claro, recibió ayuda. Nehemías recibió ayuda de los reyes colindantes, recibió ayuda de mucha gente, madera, recibió muchas cosas para poder reconstruir. Y nosotros vamos a reconstruir nuestro país, El Salvador, de la psicosis, del temor, de la duda, de aquellos que se apartaron del Señor y hoy vienen rendidos de nuevo a los pies de Cristo, de aquellos que no querían nada con Dios. Hablando con un joven y le pregunté que si me podía dar su número de teléfono y nos comunicó que lucha con una adicción corporal, una adicción que lo ha llevado a la condición que se encuentra hoy. Él es una persona, un joven de 25 años, es un joven que es muy especialista en cuestiones de maquillaje de mujeres y muy lindo para trabajar, pero tiene esa adicción. Y yo le decía ayer, mira, a Dios no le interesa cuál es tu pecado, a Dios no le interesa qué es lo que hiciste de malo ayer. Él le interesa que ahora tú le puedas entregar su corazón, que ahora puedas decirle, Señor, entra a mi vida. Y él me decía, pero mire hermana, mire pastora, yo no siento ese deseo de hacerlo. Pero yo le dije, mira, las oportunidades llegan una vez en la vida y tu decisión puede marcar la condenación eterna. Tú decides a dónde quieres ir, porque no sabemos lo que pueda pasar más adelante, pero sí estamos seguros de una salvación. Sí estamos seguros que Dios puede ser posible que nuestra vida cambie. Entonces este joven el día de ayer me dio gozo y comparto con usted de decirle que se reconcilió con el Señor. Él ya tenía conocimientos desde muy pequeños, ya tenía conocimientos de la palabra de Dios. Me dio gusto saber que el día de ayer reconcilió al Señor. Yo le dije, caminemos de la mano de Dios, caminemos de la mano de Dios. Él te va a transformar. Deja que Él transforme esa área que a ti te ha sido difícil cambiar. Deja que el Señor cambie esas inclinaciones que tienes. Dios puede transformar tu vida. Y Él estuvo muy accesible, muy atento y ayer reconcilió con Cristo. Comparte tú la palabra ahora con aquellos que están en crisis nerviosa, en pánico, en todas esas circunstancias. Háblale de Cristo, háblale, comparte, quítate, rompe todo silencio, rompe el hielo y ve y predica. Habla de ese Cristo, mantente sereno, mantente serena y comparte un verso de la palabra. Habla, ahora es el tiempo para ti. Nosotros lo hacemos en el púlpito, nosotros lo hacemos donde nos invitan a predicar, en una plaza, en una cancha, en un púlpito, pero ahora es el tiempo para que lo hagas y te quites, pastor, siervo de Dios, sierva de Dios, el púlpito, el lugar de prominencia y bajes las gradas. Comiences a predicar la palabra y comiences a hablar la palabra al vecino, al que está al lado tuyo. Muchos a lo mejor se burlen, porque sí es cierto, mucha gente se burla. Mucha gente va a hacer escarnio, no importa. La sangre de esa persona no te va a ser demandada a ti. Tuviste la oportunidad de hablarle a alguien. Una palabra, solo con decirle, Jesús te ama. Porque a lo mejor tú me puedes estar diciendo, mira, a mí, yo no sé cómo predicar, no sé qué hablar, qué decir. Habla de cómo Dios cambió tu vida. Un verso de la Escritura, Efesios 2:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El tan famoso conocido, y todos lo conocemos hasta de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera, solo ese verso puede cambiar la mentalidad de mucha gente. Solo ese verso puede cambiar la historia de un hombre o de una mujer o de una familia.
Te insto en esta mañana para que comiences a preparar. ¿Qué te parece? Si en tu casa comienzas a preparar algún teclado, si tienes alguna guitarra, si tienes algún pandero, si tienes alguna, no sé, los otros instrumentos, no me los puedo bien, solo los que tenemos en nuestra iglesia, teclado, guitarra, batería. Y comienzas a armar una alabanza de victoria por esta pandemia. Y comienza a escribir. Los levitas, no sé si estaré en el error y espero que me perdonen algún pastor porque ahorita mi mente no la recuerda si los levitas son los encargados de la alabanza en el Antiguo Testamento. Espero que me equivoque. Pero los levitas levantaban cánticos y escribían alabanza nueva. Comienza a escribirle una alabanza al Señor. Es decir, que el Señor te la revele para que en el momento que celebremos, como Nehemías celebraba en el capítulo 12, versículo 27, 28, 29, celebraban y dedicaban los muros de Jerusalén. Y nosotros podamos dedicar nuestro país, tu país donde te encuentras, puedas dedicarla a Dios y puedas de esa forma agradecer a Dios por habernos sacado en victoria de esta situación difícil mundialmente. Te invito en esta mañana para que juntos vayamos a la presencia de Dios y pongamos a Dios primero antes que tu familia. Dios primero antes que tus finanzas. Dios primero antes que tu celular. Dios primero antes que el televisor. Dios primero antes que tus juegos, ¿verdad? Lo que tú haces. Vamos a orar juntos en esta mañana. Vamos a orar. Aquí tengo la bandera siempre de nuestro querido El Salvador. Me la he traído de acá, del lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? Acá estoy en el área del templo, un poco acondicionada, pero sí con el hermoso deseo de que tú puedas conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y estés listo, cristiano evangélico, que estés listo. Que dejes la indiferencia, que dejes a un lado la indiferencia, la frialdad. Que para ti esto ya va a pasar, pero no has doblado de rodillas al Señor. No has clamado misericordia, porque necesitamos doblegar nuestras rodillas al Señor. Si lo han reconocido el primer ministro de Italia, si lo reconoce la gente que está en el mero centro del caos en España, reconocen y claman a Dios. Porque tú, que estás en la comodidad de tu casa, que estás aquí en este país y gracias a Dios no ha sido una pandemia acá en nuestro país y se ha detenido por las mejores decisiones de un gran hombre que Dios ha puesto en nuestra nación, ¿por qué no vamos a agradecer y vamos a clamar a Dios y vamos a pedir misericordia? No dejemos de hacerlo y clamemos al Señor. Vamos a orar esta mañana por tu vida, si te quieres reconciliar con Dios, por ti que quieres tener un encuentro personal con ese Jesús, contigo que quizás ha bajado tu fe, ha menguado la lectura de la palabra, ha menguado tu oración, y vuelvas a retomar, porque tú eres un hijo de Dios, eres una persona valiente, de gran valor. Vamos a orar juntos en esta mañana y vamos a decir: Señor, te damos las gracias en esta mañana, Padre mío. Bendigo las vidas, Señor, de los que están conectados en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta hora, por los amigos que están escuchando y viendo este video. Padre mío, desde ya, Señor, oramos por aquel amigo, aquella amiga que ahora quiere conocerte a ti. Y ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Señor Jesús, en esta hora quiero que entres a morar a mi corazón. Límpiame, perdóname, quita todo pecado que esté dañando mi relación contigo. Perdóname, te doy las gracias por morir en la cruz en mi lugar, porque tomaste y tu sangre ahora me limpia, me da redención para la vida eterna. Amén. Para los hermanos en Cristo que se han apartado,
Padre, te pido por ellos, Señor, para que hoy puedan de nuevo volver su rostro a la casa del Padre, para que ahora, Señor, puedan volver como hijos pródigos, arrepentidos, sabiendo que fuera de ti no han podido hacer nada. Sus vidas han ido de mal en peor. Su vida espiritual ha sido, Señor, sepultada y ahora es restaurada, ahora es levantada, ahora es resucitada esa comunión que se había perdido. Padre, oramos por nuestro país, El Salvador, y clamamos. Así como pongo mis manos sobre esta orilla de esta bandera, así pongo mis manos sobre todo el continente salvadoreño, todo el país de El Salvador, cubriéndolo de costa a costa, cubriéndolo de frontera a frontera, así como pongo mi mano, porque nuestro país, El Salvador, no tendrá luto por esta pandemia. Lo declaro, lo confieso. No es que le esté torciendo el brazo a Dios y haciendo mi voluntad permisible, pero yo sé que Él escucha un corazón contrito y humillado. Yo sé que hay muchos que están humillados y han derramado lágrimas por nuestro país. Muchos años atrás hemos orado por que la nación resurgiera de un caos y muerte. Y ahora no será la diferencia. Y por esa razón yo sé que la mano de Dios se ha posado en El Salvador. Y le doy las gracias al Señor, porque Él ha sido quien nos ha ayudado y nos ha guardado. Le doy las gracias al Señor, porque el ángel de Jehová ha acampado no solamente en mi casa, y acampar significa que estará allí siempre. Y el ángel de Jehová está acampando alrededor de nuestra nación. El ángel de Jehová está acampando alrededor de España. El ángel de Jehová está acampando alrededor de Italia en el nombre de Jesús. En esta mañana, Padre, clamamos para que se detengan las muertes, se detengan los contagiados. Mucho pueblo se ha levantado a orar por ellos y por las otras naciones que están siendo afectadas. Y la pandemia pareciera que va en aumento. Pero en el nombre de Jesús, esa curva se baja en el nombre de Jesús, porque hay un pueblo, hay un remanente que clamó, hay un remanente que clama, hay un remanente estratégicamente instalado en su trinchera espiritual, en la nación donde Dios lo ha puesto o la nación donde Dios lo tiene, y desde allí guerrea por su nación, desde allí pelea la buena batalla, desde allí con armas a tomar espirituales está luchando de rodillas por su nación. Y declaramos, Dios mío, un día de victoria, un día en el que el sol va a alumbrar más fuerte, un día donde vamos a ver vientos venir hacia nosotros con un respiro de vida por esa victoria obtenida en nuestro país y las naciones. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sé que con ojos de misericordias has visto este pequeño país, El Salvador. Has visto esta pequeña nación, El Salvador. Y te doy las gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos visto con ojos de misericordia, Señor. Y aunque no lo merezcamos, nos miras con ojos de misericordia. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, mis estimados. Gracias por estar conectados. Mañana estaremos. No les pongo la hora porque a veces estoy más temprano, a veces estoy más tarde. Estuve haciéndolo a las 3 de la mañana, pero vi que ya no era muy factible. Yo estoy orando siempre por la madrugada, pero quizás esta hora es más factible para usted. Veo que hay más gente conectada que a esa hora. Obviamente todos están durmiendo, pero sigamos adelante y creámosle a Dios que Él nos hace victoria, nos da la victoria. El versículo 31 de Nehemías capítulo 12 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del Muladar, e iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Vamos a celebrar, amados. Después que pase esta pandemia, juntos vamos a celebrar la gloria que Dios nos va a dar en esta terrible enfermedad. Que el Señor les bendiga, tengan un bendecido día en este día.
que Dios permite. Recuerde, estamos en ayuno y oración desde el 12 de marzo al 21 de abril. Quédese en casa, quédese allí, disfrute su familia, disfrute su hijo, pero ante todo, disfrute estar en la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Dios me le bendiga